Hola, soy Alejandra y vamos con la lección número 156 de un curso de milagros. Camino con Dios en perfecta santidad. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su sabiduría, desde su luz, desde su paz, y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús, siempre de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Camino con Dios en perfecta santidad. Esta lección va muy amarrada a las demás. Recordemos que el curso de milagros es básicamente como un entrenamiento para poder corregir cualquier barrera que hemos puesto frente al amor y para poder corregir cualquier error de pensamiento que nos haya hecho actuar desde el miedo, sentir desde el miedo y hacer las cosas desde el miedo y todo lo que se desprende de él, que es sufrimiento, dolor, tristeza, muerte, enfermedad, etcétera, etcétera. Recordemos que para el curso de milagros, el Padre Celestial, el Rey del Universo, no tiene opuestos y Él lo abarca todo. Él es el infinito, la eternidad, la luz y el amor. También Él es santo y nos dio todos sus dones. Por lo tanto, caminamos con Él en perfecta santidad. Entonces, cuando acá esta lección nos dice camino con Dios en perfecta santidad, ¿qué nos dice? Es recuerda, ¿cierto? Porque nuestro Espíritu Santo, el Espíritu Santo, nos dice: tú eres el Hijo amado de Dios, tú eres perfecto tal y como eres, ¿cierto? Y estás aquí en una escuela llamada tierra, pero tú no olvides lo que eres. Vive en un cuerpo, ¿cierto? En ese 1%, pero recuerda que tú eres amor, por lo tanto, en coherencia con ese amor, actúa desde ahí. Lo que nos dice el ego, ¿cierto? Es: no, el otro te va a atacar, el otro te dice cosas feas, daña primero, ataca tú primero, no te dejes, corre en una carrera sin fin, trata de tener el mejor puesto, el mejor trabajo, el mejor carro, la mejor casa, trata de ser joven y empiezas a correr en este mundo de ilusiones para supuestamente ganar, pero resulta que en ese correr sacrificas muchas relaciones, sacrificas muchas experiencias de vida. ¿Y cuáles son las experiencias de vida? Cuando puedes disfrutar de lo que amas, de lo que haces, de lo que eres, cuando no tienes que competir, cuando no tienes miedos, cuando tú estás en la completa paz, que es lo que realmente somos. Entonces, sea esta la oportunidad para recordar que el Espíritu Santo siempre nos muestra el camino, ¿cierto? Hacia el Padre Celestial, y el camino está ahí, solamente a la distancia de una oración. ¿Y por qué digo a la distancia de una oración o de una meditación o de una contemplación? Porque resulta que nosotros, por alguna razón, creemos que podemos solitos. Creemos que estamos solos en este mundo y que todo depende de nosotros, nuestros hijos, lo que le pase a nuestros padres, lo que pase en la vida. Creemos que tenemos un poder absoluto y entonces nos da un miedo terrible, ¿cierto? Pero cuando yo reconozco que hay unos hilitos, que hay un tejido universal que hecho por el Padre, para el Padre eterno, por el Rey del Universo, por Dios, por Buda, como tú lo quieras llamar, y que eso me sostiene, pero que lo único que yo tengo que hacer es ser coherente con lo que soy. Y hablo de lo que soy, no lo que me dice el mundo que soy, no mi profesión, no mi peso, no mi estatus social, no mi edad, no mi país de origen, no mi religión, no. Estoy hablando de lo que soy adentro, mi energía, que soy amor, que soy todas las virtudes que se desprenden de él, ¿cierto? Entonces, cuando yo puedo escuchar al Espíritu Santo y puedo dejar mi día en manos de Él, para que Él me guíe, para que yo en una situación en donde me sienta perdida, donde me sienta estresada, en donde quiera luchar, pelear, agredir, o en donde yo me sienta agredida, ¿cierto? Yo pueda recordar, ¿cierto? Que soy el Hijo más sagrado del Padre Celestial. Esta lección también nos habla de la culpa y el castigo. ¿Qué significa eso? Recordemos que la culpa es uno de los primeros síntomas, digámoslo así, que tuvimos en el proceso de separación. Y hablo del proceso de separación cuando estábamos en un nivel muy alto, ¿cierto? De hecho, el curso de milagro dice que la fuente estaba ahí y tiene unas ideas, y esas ideas somos nosotros, son esos pensamientos, ¿cierto? Y los pensamientos no pueden separarse de la fuente, por lo tanto, por eso nos podemos llamar hijos del Padre Celestial, porque Él nos hizo. Entonces recordemos que hay un proceso de creación, ¿cierto? Primero nos pensó, luego emitió emoción,
una energía, el amor. Luego dijo una palabra, hagamos el hombre, tú y yo, o sea, Padre e Hijo, ¿cierto? Y Espíritu Santo. Y luego se volvió acción, que se volvió materia. Pero esta luz infinita estaba tan feliz con nosotros que éramos uno, ¿cierto? Yo siempre pongo el ejemplo de que el Padre Celestial es la luz, nosotros la vasija, y esa vasija se rompió en muchos pedacitos, ¿cierto? En muchas ideas, digámoslo así, y bajó a ocupar un cuerpo que nos divide de los otros, pero que en esencia somos exactamente lo mismo. Acá el cuerpo nos divide porque decimos es que el otro tiene otro color de piel, es de otra raza, es de otra religión, es de otro tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ponemos líneas divisorias y nos sentimos separados de todo el mundo. Pero esa es una oportunidad para vivir una experiencia desde este cuerpo y desde esta genética, porque recordemos que para que tú o yo estuviéramos aquí, ¿cuántos genes tenemos y cuántos ancestros tuvieron que vivir para sacar lo que somos ahora, ¿cierto? Pero además, ¿cuántos ancestros tuvieron emociones que no fueron sanadas y que nosotros somos como cuando hacemos las carreras de relevo, ¿cierto? Y nos pasan el palito y nosotros queremos mejorar lo que hicieron nuestros ancestros porque ellos hicieron lo mejor desde su grado de evolución, desde lo que podían. Pero ahora es nuestra responsabilidad sanar cualquier tipo de energía que yo haya creado o que un ancestro, y muchas teorías dicen que los ancestros somos nosotros porque hemos reencarnado muchas veces en diferentes cuerpos, ¿cierto? Y que lo tenemos que transformar. Pero ¿cómo lo podemos transformar? Creemos que lo podemos hacer solito, pero nosotros dependemos de un rey del universo. Ahora, partiendo de eso, nosotros bajamos acá y cuando hubo el relato en la Biblia, ¿cierto? Que dice que Dios buscó a Adán y Eva y ellos estaban escondidos porque dijeron que estaban desnudos. Y Dios dice, ¿cómo así? Sí, como que siempre habían estado así, ahora ustedes se dan cuenta. Pero además recordemos que Eva le dice, no, es que fue culpa de la serpiente, nunca fue culpa mía, ¿no? Y Adán dice, fue culpa de la mujer que me diste. Por lo tanto, ellos asumieron que otros y sacaron la culpa afuera. ¿Qué pasa con la culpa? La culpa dentro de nuestro cerebro, digámoslo así, es desde nuestras ideas, desde este mundo del ego, merece un castigo y merece un culpable, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con la culpa? La mandamos afuera y también la mandamos adentro. ¿Por qué? Porque hacemos algo. Cuando no podemos culpar a alguien, nos culpamos tanto que no nos culpamos tan directamente, pero generamos una enfermedad, entre esas el cáncer, entre esas una diabetes, entre esas una artritis, etcétera, 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 porque tengo que castigarme, porque en nuestro cerebro dual la culpa está amarrada al castigo. Y entonces siempre que vemos las normas universales de esta tierra, alguien que comete un error, ¿cierto? Es castigado, ¿cierto? Por eso me gusta mucho y me gustaría que indagaran sobre este tema que es el Ho'oponopono. Y el Ho'oponopono nace en una tribu, digámoslo así, hawaiana, en donde cuando alguien cometía un error, digamos así, un asesinato, una violación o algo que no estaba permitido dentro de la tribu, en vez de expulsarlo como todas las tribus del mundo, ellos lo jalaban, lo abrazaban y empezaban a decirle palabras de amor para que se sintiera amado. Porque ellos creían, ¿cierto? Desde su creencia, que todo acto de agresión es una falta de amor, ¿cierto? Y que a esa persona que está fallando, pues básicamente lo que necesita amor. De ahí salen las palabras, gracias, lo siento, te amo, perdóname. Pero sale un montón de cositas de Ho'oponopono que si alguien lo quiere hacer es maravilloso porque vas limpiando también los errores de pensamiento. Todas las terapias, todas las tradiciones espirituales nos empujan a limpiar estos errores de pensamiento, ¿cierto? En donde nos creemos que no somos suficientes, que no estamos soportados en nada, que Dios se olvidó de nosotros, que Dios está molesto, que somos culpables, que los otros son culpables. Ahora, cuando digo camino con Dios en perfecta santidad, es cuando yo reconozco que soy el Hijo, que es lo que hizo Jesús. Él sabía y lo tenía claro, que Él era el Hijo del Padre Celestial. Por lo tanto, si era el Hijo, actuó como el Hijo. Él actuó siempre desde el amor. Ahora, el amor acompañado de fortaleza, ¿cierto? El amor acompañado de templanza, el amor acompañado de belleza. ¿Por qué? Porque a veces yo puedo actuar desde la fortaleza, pero no lo hice desde el amor y entonces me vuelvo autoritario. O qué sé yo, puedo actuar desde el amor y me vuelvo muy cariñoso y me vuelvo débil. Entonces a veces tenemos que diferenciar. Por eso el Padre Celestial a veces nos dice un no rotundo desde el amor.
¿cierto? Entonces, recordemos esta bella historia, ¿cierto? En donde un hombre iba caminando por la arena y estaba pensando y hablaba con el Padre Celestial y él le decía, Padre, no entiendo que yo siempre que caminaba veía 4 huellas, las tuyas y las mías, y cuando pasé por momentos bonitos de mi infancia, yo siempre veía 4 huellas. Cuando pasé por momentos bellos de mi adolescencia, siempre vi las 4 huellas. Cuando conseguí mi primera novia, siempre vi esas 4 huellas. Cuando decidí casarme, vi esas 4 huellas. Cuando decidí tener un hijo, vi esas 4 huellas. Y sentía tu presencia todo el tiempo, pero cuando me echaron de un trabajo, yo solamente vi 2 huellas. Cuando mis padres murieron, solamente vi 2 huellas. Cuando mi hijo se enfermó y casi muere en esa enfermedad, pues solo vi 2 huellas. Cuando tuve problemas con mi relación de pareja, solo vi 2 huellas. Entonces me parece muy triste que solo me hayas acompañado en los momentos felices, en donde yo estuve totalmente acompañado por ti. Y el Padre Celestial le contesta, obvio que tú viste siempre 4 huellas cuando yo te acompañaba, ¿cierto? En tus momentos felices, pero en los momentos tristes yo te estabas cargando, por lo tanto las huellas que tú ves son las mías. ¿A qué nos recuerda esta lección? Que a veces, cuando nosotros estamos tristes, desesperados, no creemos, perdemos la fe, perdemos la confianza de que el Padre Celestial nos va a sacar de ese problema o ese error de pensamiento, que nos sentimos tan culpables porque sentimos que no somos lo suficiente, que no dimos lo mejor, que no nos merecemos. Y escuchamos y elegimos tomar decisiones desde el ego, desde el miedo, ¿cierto? Pero lo que nos dice acá es recuerda que camino con Dios en perfecta santidad, que todo lo que hagas, todo lo que elijas es perfecto para tu nivel evolutivo y que tienes que vivirlo desde el amor, desde la paz, desde la confianza absoluta. Si lo mides desde la rabia, desde el dolor, vas a bajar tu vibración y el universo responde a frecuencias, y las frecuencias que se parecen al amor corresponden al agradecimiento, a la alegría, a la felicidad, a la ternura, a la paz, ¿cierto? Entonces no bajes esto, porque acá te vas a sentir víctima, te vas a sentir dolor, vas a sentir tanta rabia que no vas a vibrar. Y como recordemos que toda energía creada o todo pensamiento vuelve a su creador, ¿qué situaciones vas a vivir? Eso. Ahora, si caminas con el Espíritu Santo, si caminas siempre con esa fe que está Dios sosteniéndote, ¿qué situaciones y qué relaciones o cómo vas a vivir esas situaciones, esas relaciones? Desde lo que tú eres, amor. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.